porque está saliendo Darviña Viera, la fiscal de la Operación Océano, y Juan Pablo Acosta está por ahí. A ver si nos podemos contactar con él. Juan Pablo. Bien. Recordemos que esta es la primera audiencia. Esto está pasando en vivo, en Vespertinas. Se está acomodando la cuestión para que hable la fiscal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la primera audiencia de la Operación Océano, donde hay 21 imputados. Recordemos que iba a ser en 2 días y finalmente se resolvió hacerlo en 1. En los últimos días también se entró que la Fiscalía había solicitado esta audiencia con todos los imputados y sus defensas, la defensa de las víctimas, para discutir determinadas cosas. Una de las cosas que se discutió fue el levantamiento de la reserva, es decir, la Fiscalía entendió que ha pasado suficiente tiempo que ha tenido para investigar y bueno, si bien quedan evidencias por recolectar, entendió que era pertinente el levantamiento de la reserva por una igualdad de partes, ¿verdad? Para que las defensas también puedan acceder a toda la carpeta investigativa, que la Fiscalía dispuso que fuera lunes, martes y miércoles, porque hoy es viernes y ya así lunes, martes y miércoles las defensas pueden tener su carpeta. El otro tema que se discutió... ¿Y en un momento la jueza estuvo de acuerdo con usted y después no? No, se levantó la reserva. La reserva está levantada, sin problema. Todos los casos. Sí, no, hay determinados casos que la Fiscalía pidió antes, hace unos días en un escrito, y que así se dispuso la reserva de determinadas actuaciones respecto de determinadas personas, ¿tá? Que eso se notificó, nadie lo apeló, ¿tá? Y eso quedó firme. O sea, para algunas personas quedó la reserva en pie y para otras no. Para algunas personas quedó la reserva, pero esas personas no estaban en la audiencia. ¿Va? Respecto de esas personas, no estaban en la audiencia. Creo que son 6 personas, la verdad, no recuerdo bien porque nosotros dispusimos los nombres y todo, estaban en nuestro escrito y bueno, y así se dispuso por parte del juzgado. ¿Qué pasa con las medidas cautelares, doctora? Las medidas, bueno, lo otro que pidió la Fiscalía son medidas cautelares respecto del resto de las víctimas que todavía la Fiscalía ni siquiera ha terminado de recibir sus declaraciones, ¿tá? Bueno, eso también se dispuso. O sea, las nuevas víctimas. Las nuevas víctimas. Nuevas víctimas de conocimiento de la Fiscalía. No quiere decir que sean nuevas víctimas porque fueron víctimas todas. Las medidas cautelares sobre el resto de las víctimas se mantienen. Sí. Sí, sí, claro. 180 días para las nuevas. Ya tenían medidas cautelares, eso se mantiene. Se dispusieron medidas por las nuevas víctimas. ¿Ah? ¿Cuáles son las medidas cautelares para las nuevas víctimas? Las medidas cautelares son la de no acercamiento a las víctimas, o sea, un no acercamiento total, que no se pueden acercar ni por sí ni por interpuesta persona. ¿Hubo objeciones entre los imputados y la fiscalía? Es el plazo máximo que podemos pedir para una medida. Doctora, ¿si hubo un intercambio entre la Fiscalía y los abogados defensores? Usted había dicho que iba a presentar algunos elementos nuevos, ¿se dio esa posibilidad? No, elementos nuevos no, lo que planteamos es eso y lo otro que planteamos es una declaración anticipada con determinadas características, que eso se resolvió, sí, sobre la declaración anticipada que se va a hacer y va a haber otra audiencia para discutir otras cosas en octubre. Creo que ¿También es el 8 con todos de los octubre. implicados juntos en octubre? Sí, sí, ¿Hubo sí. objeciones respecto a la cuestión del acercamiento? Hubo objeciones, apelaciones, de todo. Obviamente que desde hoy, desde las 8 de la mañana hasta ahora, se discutió pila. Los imputados siguen diciendo que sabían que eran menor de edad, siguen argumentando lo mismo. No se habló ¿O de cambió la defensa? No se habló de ese tema acá. ¿Por qué se hizo en este formato con todos los imputados juntos? Porque corresponde que estén todos los imputados juntos. Dentro de unos días seguramente va a haber otra audiencia que va a ser solo con uno de los imputados. ¿Es una estrategia de la Fiscalía esto? Ahora, son 180 días para algunas... Es decir, sí, es una estrategia. Fiscalía quiere tener a todos los imputados juntos, no va a ir discutiendo con uno, después con el otro, no. Ahora, son 180 días para las nuevas víctimas y para el resto se mantienen las medidas. Quiere decir que usted va a hacer el juicio oral o un par de juicios orales, por lo pronto. Falta mucho. Bueno, pero para las primeras víctimas, que ya se van a cumplir las medidas cautelares... No.
Lo que se va, no, lo que solicitó la Fiscalía en esta audiencia hoy fue la declaración anticipada de una de las víctimas. Falta el resto de las víctimas. ¿Ah? Eso va a ir para juicio eventualmente, pero todavía falta mucho para eso. Está bien, pero ¿usted imputó a más personas hoy? No. Si estaban los 21 imputados ya, o sea, imputados 21 y 3 personas, no 2 le personas. manuelitos a esas personas, digo. No era para eso la verdad. ¿Las víctimas podían venir, no, así desearon Las no venir? víctimas- ¿Cuál es el estado de ellas? ¿Por qué no vinieron? Las víctimas, como en nosotros tenemos 650 casos, de los cuales hacemos declaración anticipada siempre. Las víctimas pueden venir, ¿tá? No van a estar jamás con los imputados, están en otra sala, donde pueden ver, presenciar la audiencia, pero no están junto con los imputados. Eso está clarísimo. Ya está estipulada la sala aparte. Jamás una víctima, la Fiscalía va a permitir que una víctima exponerla a un careo. Primero que no está permitido por el código. Doctora, pero eso ya estaba, ¿Cómo? Y es contradictoria Claro, la cautelar. exactamente. doctora, ya estaba estipulada. No hubo víctimas, vinieron los abogados. Porque no vinieron las víctimas. Vinieron sus representantes, los abogados. La cifra ascendió a 22 víctimas. No, son 18 víctimas. ¿Pero no era necesario que vinieran las víctimas entonces? No era ¿Usted no necesario. las citó? No. No, pero es decir, no, yo no la cito, la cita la sede judicial. La sede la cita, las víctimas hablan con sus abogados y Yo le preguntaba Vienen por, sus abogados. por las medidas cautelares que finalizan. Unas, entonces, unas 6 dentro de 180 días. Y hay otras que van a terminar antes. Entonces, por eso le preguntaba por el juicio oral, que va a tener que hacer 2 o no. no tiene nada que ver las medidas cautelares con el juicio. No, pero una vez Las que medidas terminen las cuando medidas cautelares, viene el juicio. Déjame que te explique. Las medidas cautelares cuando están por finalizar, la Fiscalía ahí eventualmente pide una audiencia para prorrogar esas medidas. ¿O no? O no, depende. Eso Claro. depende de la estrategia de Exacto. Fiscalía, de muchas cosas. Ahí está. ¿Ah? ¿Y qué puede cambiar la investigación? Que ahora los abogados defensores van a poder tener acceso a la carpeta investigativa a partir del próximo lunes. ¿Algo puede llegar a cambiar en la defensa de los No, y imputados? que la defensa va a tener acceso a todo el resto de la carpeta. Lo principal ya lo tenían, pero a todo el resto de la carpeta van a poder formar su propia estrategia de juicio, y solicitar probanzas, etcétera, a la Fiscalía. Fiscal, para que la gente entienda, la gente que mire y que ve, Sí. que entiendan que para esta situación falta mucho tiempo, es decir, que esto no es una cosa rápida, que tiene su proceso y que hay que esperar. En todos los casos de abusos o explotación, las pruebas son difíciles de obtener para la Fiscalía, es decir, lleva todo un proceso el obtener esas evidencias para después presentarlas en juicio, ¿verdad? Entonces, para el juicio en sí, para que las personas sean condenadas o absueltas, falta mucho tiempo, porque la Fiscalía está juntando evidencia, las defensas están juntando evidencia, o sea, falta mucho. ¿Y usted prevé que va a pedir prórroga de las medidas cautelares de los primeros imputados? No sé, recién salí, ni siquiera almorcé, así que ni idea tengo. Bien. Se supone que sí. Gracias, doctora. Bien, allí estaba la palabra de la fiscal Darvinia Viera a raíz de esta audiencia. Ustedes escuchaban allí la palabra de la fiscal que ha liderado esta investigación denominada Operación Océano y que da a conocer lo que ha surgido aquí y que tiene que ver entonces con las medidas cautelares y esta cuestión de la reserva del caso, que era otro de los temas que había generado también, digamos, en su momento, había generado polémicas, se intentaba mantener lo que era la identidad de las víctimas, por eso la reserva en ese caso. Y ya estamos con uno de los abogados, Ignacio Durán. Queremos conocer, qué ha surgido, qué ha salido en esta audiencia que ha durado varias horas. Bueno, como ya les debe haber dicho la doctora Viera, se dispuso para nosotros como abogados defensores lo más importante, que era el levantamiento de la reserva.
Recuerden que esto empezó en marzo para la primera tanda de formalizados y no hemos contado con ningún tipo de información, entonces ejercer un derecho de defensa en esa situación es bastante complejo. Hoy, o por lo menos a partir del lunes o martes, que se nos va a dar toda la carpeta de la Fiscalía, vamos a poder empezar a trabajar de otra manera y también a intentar ver si hay coherencia entre lo que un cliente dice con lo que pasó, con lo que sucedió, con los chats que hay, con las declaraciones propias de la víctima. Y bueno, en función de eso yo creo que el panorama de lo que sucedió y el panorama de lo que es esta verdadera Operación Océano se va a empezar un poquito a disipar para el bien de todas las partes. ¿Cuál fue el eje central de la discusión en el día de hoy? ¿Cuál fue, perdón? El eje central de la discusión. Bueno, pasó más que nada por el tema del levantamiento de la reserva, hubo mucha discusión al respecto, después la Fiscalía hizo una petición, se incorporaron nuevas víctimas como denunciantes y pidió que haya 180 días de medidas cautelares para ellas, lo cual nos pareció de recibo para todas las defensas. Quiso que sea de una manera que era bastante complejo de instaurar, hay 21 formalizados, es bastante complicado que no se acerquen más que nada, más que somos un país muy chico, incluso una colega dijo somos una aldea, es imposible de poner en práctica y bueno, quedó una prohibición de comunicación con ellas que nos pareció a todos que es sano para la investigación. ¿Y cuál es? Muy bien, ahí estaba Ignacio Durán, que es uno de los abogados defensores de los imputados por esta operación Océano, que hasta ahora son 21 personas. Y que, bueno, el asunto de esta instancia era llegar a un acuerdo con respecto a que cuando se le libera la carpeta entera a las defensas de estos imputados para poder trabajar. Y que, bueno, y claro, tenía este problema de que ahí está la información de las víctimas, de la investigación, Claro, sí. claro. Y sobre todo la información de las víctimas, entonces, bueno, se generaba este problema. Y bueno, y la Viña Viera eligió recibirlos a los 21, digamos, en una misma jornada, como decías vos, Sofi, justamente para hacer una cosa única, ¿no? Sí, 18 las víctimas, ¿no? Aumentó, era 15, aumentó 18, en un momento se había hablado de 22, pero bueno, no, la fiscal lo confirmó hace instantes nada más, a la salida de esta mega audiencia, la verdad que fue larga.